Y claro, esa es la pregunta. ¿Macri condiciona a Milei? Esto está vinculado, claro, con el pacto que firmaron Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza, que ya está en la segunda vuelta electoral, y el expresidente de la Nación, que generó una crisis política hacia adentro de Juntos por el Cambio, el rechazo de la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, diferencias en el PRO, pero también una ruptura hacia adentro de la Libertad Avanza. Ahora, ¿qué pasa con las propuestas de campaña? ¿Hay de alguna manera una influencia por parte de Mauricio Macri, teniendo en cuenta las propuestas que conocemos ya de Javier Milei, sobre todo en materia económica? Bueno, lo empezamos a analizar ya con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Sí, efectivamente, acá en principio, en lo inmediato, el tema está cómo afecta esto a la campaña. Claro. Digamos, Milei se construyó todo un perfil justamente con estas propuestas totalmente rupturistas. Sí, dinamitar todo, no solamente todo, el Banco claro, Central. Tomar distancia de todo lo que sería la lógica, inclusive las posibilidades de concreción, digamos, porque obviamente para hacerle alguna de las medidas que está proponiendo necesitaría un consenso amplísimo en el Congreso, que obviamente no se lo están dando. Después aparecen otros aspectos que creo que también son interesantes ver. Que Macri quiere tener un peso preponderante en ese acuerdo que está buscando, está claro. Sí. Lo ha dejado muy de manifiesto en lo que está haciendo. Pero además, a mí me parece que hay otra parte oculta en este conflicto o en esta disputa, que es Macri tratando de reconquistar el favor del establishment. Un establishment que cada vez se le está dando mayor consenso a Massa en cuanto a, bueno, si es el futuro presidente, es con quien deberemos negociar, veremos cómo nos tratamos con él. Te lo digo porque la reunión con la Unión Industrial Argentina de esta semana fue eso. Y bueno, es que claramente las propuestas de Javier Milei son a un extremo tan rupturista que ponen en riesgo la economía de la nación y obviamente los negocios de muchos empresarios argentinos. Lo que más le preocupa son los negocios, seguramente en este tema. Y por otra parte tenemos un Macri que sabemos que no tiene demasiado prejuicio en decir lo que sea una campaña, si eso le sirve para ganar. No es eso lo que le preocupa a Macri. Esto me parece que la historia de Macri lo expresa claramente, no es la opinión de uno simplemente. Es decir, no tiene escrúpulos Macri y lo ha manifestado en las elecciones, tanto en la que ganó como la que perdió con Alberto Fernández. Ahora, en este caso sí me parece que lo que no puede él presentarse con esas propuestas que son inclusive en algún caso anti sectores empresarios que presenta Milei, que son tan confusas que en algún punto se chocan inclusive con los intereses de los propios empresarios. Obviamente los bancos estarán muy contentos de decir, le saquen el organismo de control, que desaparezca el Banco Central. Ahora esos mismos bancos en esa economía van a poder hacer los negocios que hacen hoy. El negocio de la deuda, el negocio de los bonos, los negocios de transferencias. Bueno, los subsidios, Raúl, cuando hablamos de subsidios, también hablamos de subsidios al sector empresario, digo, el subsidio de la energía, por ejemplo. O imaginemos algo, sin ir tan lejos, en una dolarización, un banco nacional frente a una banca extranjera, ¿qué papel juega? ¿Un papel menor? No, ninguno. Ninguno queda absolutamente absorbido. Así como el dólar se absorbería al peso, también las corporaciones extranjeras se absorberían a toda empresa nacional. Eso no hay duda, y sobre todo en las finanzas, que eso es muy rápido y muy inmediato el impacto. Entonces, esos sectores no están con la postura de Milei, no les resulta simpática, más allá de que como provocación le puede resultar lindo, pero llevado a la política, y esto Macri lo sabe. Sí, además ahora hay un riesgo cierto de que está también respondiéndole a esos sectores. Bueno, que son los que lo sostuvieron a Macri hasta esta parte. Digo, Macri pertenece digo en estos términos, a la oligarquía argentina o al poder concentrado. Digo, poder concentrado, es nacido y criado, si se quiere. Al poder económico concentrado que tiene su expresión política, siempre la tuvo. Claro. Y en ellos, y Patricia Bullrich pretendió ser eso en la elección, la representante de ese sector. De hecho, naturalmente se la consideraba que era la representante del sector empresario. ¿Qué pasa? Viene Milei y rompe eso porque obviamente logra votos de otro lado, con lo cual en esa disputa parecería ser Milei que ganó la representación de esa centro-derecha o derecha en los términos más generales que lo podemos asumir. Ahora, ¿están disputando eso? Probablemente están disputando cómo separarían a futuro, inclusive no desde el gobierno, sino desde la oposición. ¿Quién es el líder de esta oposición si Sergio Massa llega a ser
presidente. Es un interrogante, digamos. Bueno, sí. pero esa es la discusión, porque por un lado, después de este acuerdo, tuvo que salir el propio Javier Milei a aclarar que el acuerdo era incondicional, que no le habían de alguna manera marcado la cancha o marcado la campaña de cómo debía desarrollarse. Ahora sí es cierto que aparecen otras voces. En este caso aparece Eduardo Amadeo, que integró el equipo de campaña de Patricia Bullrich, digo integró porque quedó afuera de la segunda vuelta electoral, diciendo precisamente esto. Si gana Milei va a tener que gobernar con nosotros, dijo Eduardo Amadeo, pero además Si esto no es condicionarlo. Si esto no, y además aclaró que el propio Milei aceptó un documento que le presentaron de 12 puntos y que él lo firmó. Claro. O sea que evidentemente, si no lo definen como un condicionamiento, hay sugerencias fuertes de por dónde debería ir un eventual gobierno de Javier Milei. Hay un factor interno inclusive en lo que es la Libertad Avanza, que es lo que en las últimas horas ha trascendido, que las dos personas más cercanas a Milei, por lo menos en la campaña, que son Carlos Kikuchi y su hermana Karina, son los que se han puesto más firme en contra de los condicionamientos de Macri o del PRO en general, tratando de proteger sus propios votos, porque esto le está haciendo daño en la captura de votos que tuvo. Bueno, Rulo, el famoso ir contra la casta y de repente, bueno, estar aliado con un sector que representa claramente a la casta. Tal cual. Yo creo que si hay un término que me gusta para referirlo, es que se desangela ese muñeco maldito que era Milei en campaña, que tanto enamoró a algunos sectores. Indudablemente ganó muchos votos con eso. Ahora, lo pones al lado de Macri, condicionado por Macri, y se pierde esa imagen. Gracias, Rulo.